Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, como es la seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Como bien sabemos, pues la seguridad en el trabajo ha cobrado un rol trascendental, sobre todo por estos últimos tiempos en los que la pandemia, ¿no?, pone en riesgo la salud de muchas personas, de muchos trabajadores. Es así que se viene pues adoptando medidas, ¿no?, que permitan eh, que los trabajadores se desarrollen o desarrollen sus actividades dentro de un ámbito seguro, ¿no? Sin embargo, el tema de seguridad en el trabajo, pues, no es, ¿no?, como está ahorita. Ha sufrido, pues, esta evolución, ¿no? A lo largo del tiempo, la seguridad en el trabajo ha cobrado un rol, pues, trascendental, importante, que hoy por hoy es ya un tema obligatorio y no opcional para las organizaciones. Vemos en esta línea de tiempo, ¿no?, cómo ha ido evolucionando. Lo que primero empezó como una seguridad industrial fue también evaluando claramente el control de pérdidas, ¿no? Y es que ahí también ya ingresaba el tema de poder evaluar si las personas desarrollaban o no con seguridad el trabajo. Tenemos también el control de riesgos, la gestión de riesgos, y hoy por hoy ya tenemos esta gestión integral de riesgos y seguridad eh, de salud en el trabajo, ¿no? Entonces, como vemos, no todo el tiempo no ha sido, ¿no?, como es ahora. Hoy hay una mayor importancia sobre el hecho de que los trabajadores pues se desenvuelvan en un entorno cada vez más seguro. Bien, entonces vamos a hablar brevemente sobre los accidentes de trabajo. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga pues por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Un accidente de trabajo puede ser pues es aquel acontecimiento que se dé de manera sorpresiva, ¿no?, imprevista, basada en un hecho momentáneo, que puede o no ocasionar diversos tipos de lesiones en realidad, ¿no? Van desde las más leves hasta las mortales incluso, ¿no? Ocasionando pues daños físicos que en muchos casos puede ser de consideración. Como tenemos aquí, ¿no?, los tipos de accidentes se dan de acuerdo al rubro en que uno desempeña, en leves, en incapacitantes, pero también en mortales, ¿no? Y las empresas hoy por hoy apuntan justamente a que tengan 0 accidentes, sobre todo si se da en un ámbito de mortalidad, ¿no? Las empresas continuamente están pues informando a su personal, están emitiendo comunicados de prevención, eh, de higiene, hoy por hoy con el tema pues de los contagios, de distanciamiento, ¿no?, una formación continua. Se ha restringido, por ejemplo, mucho la presencialidad. Sin embargo, sabemos pues que hay rubros que demandan aquella presencialidad. Pero para esto también se han establecido horarios, ¿no? Estos horarios intercalados que permiten que todos los trabajadores no se encuentren en el mismo horario en el centro laboral. Se ha establecido también, ¿no?, y esto ya viene de tiempo atrás en realidad, pero hoy se pone más énfasis en eso, del uso pues de las EPPs, ¿no?, que son estas herramientas de trabajo dependiendo pues del rubro en el que uno se desempeñe. Claramente lo que se busca es evitar este tipo de accidentes, ¿no?, en todos los trabajadores, ¿no? Porque accidentes puede haber de diversos tipos, puede haber pues un resbalón, puede haber una caída. Sin embargo, tenemos que saber que en rubros, ¿no?, que son altamente pues peligrosos, donde hay mayor riesgo y mayor exposición, estos están más predispuestos, ¿no? Es así entonces, ¿no?, que hay factores claramente que conllevan a un accidente. Puede ser el entorno de trabajo, desarrollarse en un entorno que no sea adecuado, que no sea propicio, que no reúna las características de seguridad, puede propiciar justamente un accidente. Un ejemplo de ello, ¿no?, lo vemos en el sector construcción. Estas personas que van pues y que realizan trabajos en altura
tienen que tener pues amarrado un cinturón, ¿no es cierto? Tienen que estar claramente seguros, ¿no? Entonces no pueden trabajar como vemos en muchas ocasiones, ¿no? Y es lamentablemente una práctica muy continua en nuestro país, que por ejemplo ponen estos carteles de avisos publicitarios, ¿no? En alturas, y las personas no tienen los implementos de seguridad. Entonces, el entorno de trabajo no está propiciando esta seguridad para el trabajador. Otro factor que conlleva un accidente es la capacitación del individuo, cuando no se le da la información requerida, ¿no? Para que adopte las medidas necesarias y esto no termine pues en un accidente, ¿no? Llámese leve, moderado o mortal, ¿no? Entonces, la capacitación es bastante importante y esta tiene que ser dada pues a todos los trabajadores, tiene que estar enmarcada en la protección, en la salud, en la vida y en el bienestar de los trabajadores, ¿no? Tiene que darse en el centro laboral, ¿no? Y por qué no, también esta misma información les es llegada, ¿no? Mediante los distintos canales de comunicación que mantiene la empresa, ¿no? Y claramente se consideran todos los factores para que dicha información le llegue a ese trabajador. Es decir, si es una persona de repente que no cuenta o no está muy familiarizada con los mails, esta persona pues recurrirá, ¿no? A capacitaciones cada vez más presenciales y más constantes, ¿no? Recordemos que los trabajos de riesgo necesitan esta presencialidad al momento de ejecutar sus funciones, ¿no? Tenemos también la motivación del individuo para llevar a cabo su trabajo de forma segura. Cuando se trabaja en estos rubros, ¿no? Dedicados pues a la construcción, a la minería, al sector industrial, metalúrgico, están mucho más expuestos que, por ejemplo, personas que están en una oficina, ¿no? Es así que estas personas que se encuentran, de hecho, mucho más expuestas, tienen pues que adoptar la cultura organizacional, porque el que se adopte, ¿no? La accidentalidad en cero o que se adopte esta posición de cero accidentes viene desde el ámbito de la cultura organizacional, viene como una política, ¿no? De empresa. No es que se me ocurre, no es que hoy me acordé, no, es una política de empresa y eso claramente se traslada en la cultura de la organización. Entonces, una persona que no está comprometida, una persona que simplemente va a trabajar porque no le queda de otra, y por ejemplo, ¿no? En un lugar donde no está permitido entrar sin implementos, y si ésta entrara, ¿no? Así, sin implementos, lógicamente se está exponiendo claramente a algún evento que produzca pues algún tipo de lesión, ¿no? Si yo de repente visualizo un lugar donde tengo que entrar pues con casco, con lentes, con guantes, con botas punta de acero, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, en esto también influye mucho el tema de la motivación, porque en tanto yo no me vea comprometida con la organización, no me voy a dar cuenta de la gravedad de lo que supondría un accidente dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? Entonces, he aquí donde se trabaja justamente mucho, ¿no? La motivación, la comunicación constante, fluida, la permanente capacitación que haya por parte de la empresa también, ¿no? Bien. Prevención de riesgos, ¿no? En medio de esta situación en la que la seguridad industrial, los accidentes de trabajo, son acontecimientos que si bien es cierto, no son muy cotidianos, no digamos que hay accidentes todos los días tampoco, ¿no? Pero en la medida que esto pueda darse, ¿no? Claramente se adquiere una mayor responsabilidad. La seguridad industrial comprende justamente un conjunto de técnicas, ¿no? Procedimientos y protocolos que de hecho se deben de seguir y que están pues articulados a una base legal también. El objetivo central es reducir significativamente los riesgos laborales y con ello preservar pues la vida, la salud física, la salud mental, la integridad de los trabajadores en el centro donde realizan sus funciones, ¿no? Esto implica claramente que las condiciones pues, ambientales se desenvuelvan en un lugar adecuado, que la capacitación sea claramente permanente y
Esto va a determinar pues el éxito de una óptima gestión en términos pues de seguridad, donde se evidencia claramente una disminución de accidentes e incidentes de trabajo, ¿no? De acuerdo a las actividades que desarrollemos. Partiendo de este punto, la prevención justamente de riesgos es ese conjunto de medidas y actividades que se prevén en las distintas fases de una empresa. Su fin es justamente evitar aquel daño que pueda sufrir cualquier colaborador. Lo que busca es justamente el objetivo final de la siniestralidad cero. El propio lema de la plataforma es People First, gente primero. Hace referencia a la necesidad de una mayor protección a las personas. Y es que la seguridad en el ámbito laboral se ha evidenciado mucho más con el tema de la pandemia, ¿no? El tema de que nos encontremos seguros, de que exista miedo al trabajar con personas que estén también expuestas a los contagios, pues no nos deja trabajar bien, ¿no? Se habla de que incluso los términos de productividad también bajan, ¿no? Bien. En base a el estudio y el trabajo que viene pues realizando diversos organismos internacionales, ¿no? Como el Programa de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, tenemos pues estos objetivos que se establecen en las reuniones que realizan pues los países que son aliados, ¿no? Y que claramente luchan, ¿no? Por los derechos, ¿no? A nivel mundial, como son pues los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el objetivo número 8, justamente es donde se establece, ¿no? La importancia de lo que representa el trabajo decente y crecimiento económico. Este objetivo promueve pues el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Esto quiere decir, ¿no?, que las personas tenemos el derecho de trabajar en ambientes óptimos, en ambientes seguros, que el trabajo realmente nos proporcione ese ámbito de bienestar, que seamos bien pagados, ¿no? Que refleje justamente este pago, la valoración a todo nuestro esfuerzo, que se erradique la pobreza, que se erradique la trata de personas, ¿no? Esta erradicación por la esclavitud, incluso, ¿no? Entonces, estos objetivos, ¿no? Estas metas que se pone justamente este tipo de organizaciones, ¿no? Contribuyen mucho a que los países pues adopten medidas que les provea esta tranquilidad a su población, ¿no? Estas buenas prácticas a su población. Es así que en el objetivo 8, ¿no?, donde habla pues del trabajo decente y crecimiento económico, tenemos que los objetivos de desarrollo sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad, así como también de innovación tecnológica, ¿no? Permiten fomentar pues políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación pues de empleo, que es crucial a nivel mundial, ¿no? Nadie puede estar sin trabajar, ¿no? Todos tienen que trabajar, al menos dentro de cada familia, al menos una persona tiene que trabajar, pero así como tiene el deber de trabajar, tiene el derecho también de ser bien remunerado, ¿no? De trabajar decentemente, ¿no? De tener todas las herramientas necesarias justamente para hacer ese trabajo. Y muchas de las organizaciones, ¿no?, desconocen justamente su obligación. Bien, tenemos entonces que lo que se busca, como ya les indicaba, es erradicar justamente el trabajo forzoso, la esclavitud, el tráfico humano, ¿no? Que lo hemos visto incluso estando, ¿no?, en el siglo XX, lamentablemente se sigue viendo, ¿no? Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr un empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos, ¿no? Hablamos de hombres, de mujeres, para el 2030. En ese sentido, ¿no?, y se une de repente a la búsqueda de estos objetivos, la declaración hecha por la Organización Internacional de Trabajo, ¿no?, que ha sido pues adoptada en junio del 2019, donde se declara que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente. Esto es aún más significativo hoy en día, ya que garantizar la seguridad y la salud en el trabajo es indispensable,
en el manejo de la pandemia y la capacidad de reanudar el trabajo. Es importante realizar el trabajo y si ya de por sí se venían haciendo esfuerzos en términos de un trabajo decente, hoy la pandemia ha puesto mucho más énfasis en el cuidado de los trabajadores, ¿no? Hay cifras importantes, ¿no?, que nos indican cómo va también este tema de la pandemia. Tenemos que el Día Mundial, pues, de la Seguridad en el Trabajo en el 2020 se enmarca en que detengamos la pandemia. ¿Y cómo la detenemos, no? Mediante la seguridad y salud en el trabajo, que esta puede también salvar vidas. Sabemos que muchas de las personas, incluso, son pues personas vulnerables, más expuestas al tema de contagio, ya que sus casos se agraven, pero no por eso pueden dejar de trabajar. Entonces, estos organismos trabajan en la medida que reconocen que todas las personas tenemos derecho al trabajo, pero derecho a un trabajo seguro. Entonces indica, reconociendo el gran reto que enfrentan pues los gobiernos, los empleadores, los mismos trabajadores y todas las sociedades en el mundo entero, justamente para combatir este tema de la pandemia a nivel mundial, es que la seguridad en el trabajo se enfoca justamente en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia, ¿no? Es así que los gobiernos a nivel mundial han establecido medidas, ¿no?, que frenen el tema de los contagios. Es necesario. Algunos gobiernos han tenido pues opiniones más drásticas, ¿no?, abordaje más drástico en cuanto a las restricciones, pero debemos de saber también que si bien es cierto, esta es una disposición a nivel mundial, el abordaje de medidas que contrarresten los contagios, mucho depende también de nuestra capacidad, ¿no?, propia de cada trabajador al cuidarse, ¿no? Lamentablemente, nuestra sociedad, ¿no?, hablo a nivel de país, es una sociedad que no toma conciencia de la gravedad del asunto. Vemos en las calles, ¿no?, cómo hay personas sin mascarilla, con mascarilla debajo de la barbilla, ¿no? Entonces, no somos solidarios, no somos empáticos. Si no lo hacemos por nosotros mismos, al menos hagámoslo por la gente que sí es vulnerable y que sí quiere seguir viviendo, ¿no? Lo mismo pasa en los entornos laborales también, ¿no? Pero es aquí donde el empleador tiene mayor responsabilidad por velar justamente porque aquellas disposiciones pues se cumplan, ¿no? Bien, según la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, y esto ha sido indicado en el 2020, cada día mueren personas a causa pues de accidentes laborales o de enfermedades relacionadas con el trabajo. Más de 2,78 millones de muertes por año a nivel mundial, ¿no? En accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo ocurren 231.667 accidentes mortales por mes, ¿no? Es una cantidad bastante alta. 7.722 por día. Estamos hablando, ¿no?, mundial, ¿no?, en términos mundiales, ¿no?, 322 por hora y 5 por minuto. Entonces, hemos de asumir una mayor responsabilidad, ¿no?, con las personas que trabajan para nosotros, las personas que cumplen un trabajo para nosotros, ¿no? Debemos de brindarle todas las garantías necesarias justamente para que se desarrollen, ¿no? Estamos hablando de cantidades bastante altas, ¿no? Claramente, en medio de este confinamiento, ha habido una reducción de estos accidentes porque muchas de las actividades se paralizaron. Pero, ¿no?, antes de la pandemia, estos son más o menos los números que manejaba la OIT, ¿no?, que son pues claramente escandalosos, ¿no? Bien. A nivel internacional, ¿no?, de acuerdo a los estudios, ¿no?, realizados por estos organismos, se indica pues que la primera causa de muerte es el cáncer, ¿no?, seguido de los accidentes laborales, ¿no?, luego accidentes de tránsito y luego el SIDA. Los accidentes laborales, bajo esta realidad y esta coyuntura, ¿no?, ocupan un segundo lugar que debe ser una causa de reflexión, pero también de preocupación.
y de mejorar las decisiones, ¿no?, que involucren claramente una mejor gestión desde el ámbito organizacional. Y es que los accidentes laborales, en su mayoría, se pueden evitar, casi en su totalidad, ¿no? Ya sea porque de repente el empleador no le dio las herramientas o no proporcionó un ambiente seguro al trabajador, o ya sea porque el trabajador no asumió un compromiso con la empresa, ¿no? De repente realizaba el trabajo dentro de la organización, no tomando pues en consideración todas las herramientas y los recursos para que se proteja, ¿no? Ya sea porque se haya dado en ambos lados, los accidentes laborales son muchas veces evitables, ¿no? Bien. En el Perú, ¿cómo vamos en el Perú? Bien, todos sabemos que cuando inició la pandemia se dictaron decretos supremos, distintas normas, ¿no?, para poder pues contrarrestar. Una de las primeras medidas fue justamente la paralización de todas las actividades, ¿no? Recordemos en el mes de marzo del año pasado, ya casi un año de eso, donde se limitaban muchas de las actividades pues laborales, ¿no? Y solamente permanecían abiertas o seguían o tenían la continuidad aquellas actividades laborales esenciales, ¿no? Como pueden ser, pues, el tema de alimentos, ¿no? Farmacias, por ejemplo, bancos, ¿no? Recordarán ustedes. Pero en medio, pues, del tema de reactivación, justamente, y de reinicio de actividad laboral, ¿no?, se publicó la resolución ministerial 239-2020 MINSA, donde se daba pues apertura, ¿no?, a distintas actividades de forma paulatina, de forma progresiva, no fueron tampoco de golpe, ¿no? Fueron 4 fases de la reactivación que permitió aperturar pues diversas actividades fuera ya de las esenciales. Es así que se establece pues este plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, ¿no? Sin duda alguna, esta problemática, ¿no?, nos llevó también a tener que adoptar diversas medidas, ¿no?, tanto desde el ámbito de los empleados, de los colaboradores, ¿no?, como también de los empleadores. Es así que muchas empresas, ¿no?, de repente tuvieron que migrar sus trabajos presenciales a virtuales, porque una de las disposiciones es justamente el gobierno, ¿no?, procuró el que el trabajo remoto prevaleciera sobre el presencial, ¿no? Otro punto importante fue que se adoptaran medidas para aquellos trabajadores que tenían que regresar necesariamente a entornos presenciales, ¿no? Pero adoptando pues todas las medidas. Es así que se hizo una evaluación de riesgo por exposición al COVID-19, ¿no? Y se estableció una especie de semáforo, ¿no? Inicialmente, cuando el gobierno dio luz verde para el retorno a actividades, se indicó que todos los trabajadores que iban a regresar al ámbito presencial tenían que pasar por prueba COVID. Conforme fue pasando pues el tiempo, ¿no?, y se fueron evaluando y tomando nuevas medidas, se estableció también, ¿no?, que el personal que debía pues de tomarse esta prueba COVID era solamente las que estaban dentro del riesgo muy alto de exposición y el riesgo alto de exposición. Es así, ¿no?, que se estableció este semáforo para determinar quiénes eran aquellos pues trabajadores, por ejemplo, que se encontraban en riesgo muy alto de exposición y que tenían que estar frecuentemente evaluándose sobre el tema de los contagios, ¿no?, y tomándose la prueba del hisopado. Bien, entonces, dentro del riesgo pues muy alto de exposición, se establecían aquellos trabajadores, ¿no?, de salud, justamente porque ellos realizaban una atención directa con pacientes COVID, ¿no?, donde pues tenían que tomarles la muestra o trabajaban directamente con ellos, ¿no?, con un riesgo obviamente más alto de exposición que cualquier otro trabajador, ¿no? Tenemos también el riesgo alto de exposición, que eran también aquellos trabajadores de salud, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de salud de ambulancias, ¿no?,
los que tomaban pues ciertas pruebas diagnósticos, ¿no? Los trabajadores de limpieza incluso, ¿no? Que están en el hospital, por ejemplo, claramente no están de manera tan directa, pero están en un lugar donde las cargas virales son bastante altas, ¿no? Tenemos también el riesgo mediano de exposición, y aquí hace referencia, ¿no?, a los trabajos que incluyen aquellos que requieren contacto frecuente y cercano con personas que podrían, ¿no?, estar pues infectadas, pero que no son pacientes, ¿no? Al menos que no se tenga la seguridad o la certeza que tengan o estén con contagios. Y después ya se tenía este riesgo bajo de exposición o de precaución, que son aquellos que no requieren contacto con personas que tengan pues sospecha de COVID, ¿no? Entonces, estableciéndose este semáforo es donde se estipula, ¿no?, cómo es que las empresas también tienen que actuar, ¿no?, conforme, ¿no?, a sus trabajadores para que se pueda pues hacer las tomas de muestra de ser el caso, ¿no? Bien. Así como estas medidas de precaución, también se adoptaron, ¿no?, estas medidas de protección y equipos de protección personal, o también llamados EPPs. Es así que hoy por hoy ya no es opcional, ¿no? Antes veíamos, por ejemplo, el uso de estas herramientas solamente, por ejemplo, en personal de salud, ¿no?, o en personal de mina, que de repente era muy necesario pues que entren con mascarillas, ¿no?, con sus cascos, etcétera, ¿no?, con sus implementos. Es así que ahora, por ejemplo, ¿no?, el tema de la careta facial ya no solamente lo usan las personas que están con riesgo muy alto de exposición. Ahora la careta es necesaria para entrar a bancos, para entrar al transporte público. Entonces, hemos visto a lo largo de estos meses una evolución, ¿no?, en cuanto al uso, por ejemplo, de EPPs, ¿no? La mascarilla es requerida, ¿no?, a nivel de toda la población. Sin embargo, las mascarillas que son netamente para el sector de salud, por el riesgo de exposición, ¿no?, es otra, lógicamente. Sin embargo, es obligatorio usar la mascarilla, ¿no?, incluso en la calle, ¿no?, cosa que, por supuesto, antes no se hacía, ¿no? Por ejemplo, las gafas de protección también, ¿no? Recordemos que en temas de contagio, esto entra por los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Entonces es importante que, por ejemplo, los trabajadores, ¿no?, que tengan presencialidad también cuenten con sus gafas de protección. Los trajes para protección biológica, ¿no?, que lo usan pues los trabajadores que están en el sector salud, por ejemplo. Las botas para protección biológica, también que lo usan los trabajadores de salud. Es así entonces que en medio de estas disposiciones y estas nuevas medidas es obligatorio, ¿no?, el uso de protección dependiendo del grado de exposición que uno tenga con pacientes o el trabajo que realice, es justamente la adopción de estas herramientas, ¿no? Una reactivación laboral sin adaptarse a la nueva situación puede suponer en su empresa contagios masivos entre colaboradores, ¿no?, que supondrán pues bajas laborales que volverán a paralizar la actividad. Supone también desconfianza de los colaboradores que derivará en baja productividad y bajo compromiso con los objetivos de la empresa, desconfianza con los clientes y consumidores, provocando que no consiga rentabilizar su reactivación de actividad, ¿no?, y sanciones por parte, lógicamente, de las autoridades de trabajo. Si nos hemos dado cuenta, de repente, en las oportunidades que hemos podido acudir pues a los supermercados, ¿no?, los cajeros están con mascarilla, pero también con protector facial. La pregunta es, ¿quién debe asumir ese costo de las mascarillas y del protector facial, ¿no? ¿Quién creen ustedes que tiene que asumir ese costo? El empleador, porque el empleador tiene que brindar todas las medidas de seguridad para beneficio de sus trabajadores. El empleador debe de garantizar el establecimiento de los medios, pero también de las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos pues que prestan servicios
o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, ¿no? El empleador debe también adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con los instrumentos, directrices internacionales, así también como la legislación vigente. Es así que en rubros y actividades donde hay mucho riesgo y mucha exposición, se tiene y se conforman pues estos comités de SST, ¿no? Bien. ¿Y cómo vamos en Perú en accidentes? Hay un análisis de data, ¿no? Que refleja justamente información del 2020 a inicios del 2020, antes de la cuarentena, ¿no? Donde indicaba pues cuáles son las regiones con más accidentes laborales, ¿no? En enero fueron reportados 2.827 accidentes laborales en el país, estamos hablando de Perú, 12.1 más que en el mismo periodo del 2019, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo. Las industrias que registran mayor número de accidentes son las empresas manufactureras, ¿no? Con 646 accidentes solo en enero. Estamos hablando de enero 2020. Entre las otras compañías con estos problemas están las de actividades inmobiliarias y de alquiler, con 437 accidentes, el sector construcción, con 391, y transportes y comunicaciones, 325. Las actividades inmobiliarias también son actividades de riesgo, sobre todo cuando hay construcción de edificios, ¿no? Que son tan altos, y lógicamente tienen que proveerle a su personal, ¿no? De todos los recursos donde le permita pues tener seguridad, por ejemplo, en actividades de altura y etcétera, ¿no? Lima es la región que notifica más accidentes, con un total de 2.111 en el primer mes del año, seguida de Piura, de Callao o Arequipa. Las regiones que no reportaron accidentes de trabajo fueron Ayacucho, Huánuco y Madre de Dios, ¿no? Ahora, estamos hablando de inicios del 2020. Sabemos que no se va a tener una data real, ¿no? En el transcurso del año, porque las actividades justamente fueron muy paralizadas, ¿no? Entonces, de repente hacer la comparación con el 2019 como que no va a estar acorde porque, de hecho, fueron varios meses los que estuvimos en paro, ¿no? Bien. En este ámbito, ¿no? Y bajo esta coyuntura, justamente es que en temas, por ejemplo, ¿no? De minería, se evidenció también los casos COVID, ¿no? Inicialmente se pensaba que como los trabajadores estaban pues en campamentos, estos no se iban a ver afectados y por ende las actividades iban a poder pues seguir normalmente. Sin embargo, ¿no? Y lamentablemente, después que ya inició esta pandemia, un solo colaborador que estaba infectado infectó a todos los colaboradores que se encontraban, pues, por ejemplo, en campamentos, ¿no? Es así que en una conocida mina hubo como 300 infectados, tuvieron que trasladarlos a Lima para que pasen, pues, esta cuarentena, porque tampoco podían llegar, pues, a casa, ¿no? Y forzosamente también se tuvo que paralizar estas labores, ¿no? Entonces, el sector de minería también fue muy afectado, ¿no? En términos de los contagios. De acuerdo al decreto de urgencia 044-2019, el gobierno estableció medidas contraproducentes sobre la seguridad y salud en obras de construcción y hemos de ver la evolución sobre las incidencias porcentuales de accidentes laborales mortales dentro del sector construcción, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo en el 2011 había un alto porcentaje, ¿no? De tasa de mortalidad frente a un 2019 donde claramente era un porcentaje bastante menor, ¿no? Incluso en el 2011 se superó, ¿no? El límite sobre los accidentes mortales, ¿no? Bastante alarmante. Se veía cómo las empresas pues no tomaban en cuenta de repente las mejoras o no le proporcionaban al trabajador los implementos necesarios, ¿no? Para evitar este tipo de accidentes. Y en comparación con el 2019, donde se ve una baja bastante sustancial, ¿no? Bien. Tenemos aquí en el sector minero, ¿no? Anteriormente vimos sector construcción, este es ahora el sector minero.
donde pues se evidencia en el 2019 los accidentes mortales, ¿no? Que claramente superaron el año antecesor, ¿no? Al 2018, ¿no? Esas más o menos las fluctuaciones que ha habido, ¿no? En temas de accidentes mortales, ¿no? Bien. Tenemos también en el 2018, ¿no? Cuáles son los accidentes, por ejemplo, más frecuentes en el Perú, ¿no? Y tenemos, ¿no? Que los golpes por objetos son representan el porcentaje más alto dentro de los accidentes más frecuentes. Tenemos también las caídas por objetos, los esfuerzos físicos o falsos movimientos, las caídas de personas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Es importante también visualizar las estadísticas de años anteriores para poder hacer esta comparación y ver también en qué estamos mejorando, ¿no? Bien, ¿cómo prevenir los accidentes laborales? Ya hemos indicado de que muchos de estos accidentes pueden evitarse, ¿no? Pueden evitarse de múltiples maneras. Para ello, las empresas pues deben aplicar un sistema de gestión de seguridad y salud de tal forma que se puedan aplicar conscientemente los diversos elementos y tomar las medidas de control en el propio sistema antes de que ocurra algún evento no deseado, ¿no? En este sentido, esta gestión debe basarse en una comunicación transparente, orientada a la resolución de conflictos y con un liderazgo que sepa influenciar en todas las áreas de la compañía. Y como ya les indicaba, ¿no? El tema de poder adoptar todas las medidas, ¿no? necesarias dentro de un ambiente de trabajo también parte por el compromiso de parte del trabajador, pero también, ¿no? por poder interiorizar la cultura organizacional. Y sin duda alguna, en esto tiene mucha relevancia el liderazgo, ¿no? de las organizaciones, ¿no? ¿Quién está liderando ese equipo de trabajo que, por ejemplo, está expuesto al riesgo, ¿no? Está realmente una persona competente, una persona idónea, liderando incluso, ¿no? varios trabajadores, miles de trabajadores, ¿no? Recordemos que en el tema de minería, pues no son pocos, ¿no? Entonces, en la medida, ¿no? en que se lidere bien esta gestión, las capacitaciones, en que se hable con transparencia, en el que el trabajador esté claramente motivado, se va a poder pues prevenir este tipo de accidentes. Es fundamental también dejar de atribuir la responsabilidad del accidente única y exclusivamente al trabajador que se accidentó. El trabajador conoce los riesgos, pero la empresa es responsable de dar una capacitación adecuada para asegurar pues que el trabajador la aplique en el campo. De esta manera también se busca realizar una supervisión responsable para que se pueda detectar a tiempo las desviaciones de los procesos y tomar pues medidas preventivas a nivel de sistema de gestión. Muchas veces cuando hay pues accidentes, siempre se le echa la culpa al trabajador. ¿Con qué fin? Con el único propósito de que las empresas evadan su responsabilidad y no tengan pues que pagarle, de ser el caso, de indemnizaciones, etcétera, ¿no? Entonces es necesario que ya se deje eso de lado, ¿no? De que se asuma la responsabilidad, que en muchos casos también es compartida, ¿no? No solamente es echarle la culpa de repente a la empresa, sino a la persona que no hizo caso o que hizo caso omiso, ¿no? a las recomendaciones. Para esto es importante las charlas, la capacitación frecuente para justamente hacerle tomar conciencia a aquel trabajador de los riesgos que se expone de no hacer pues caso, ¿no? a las disposiciones. Cabe destacar que la reducción de los accidentes laborales supone muchos beneficios para la sociedad, los colaboradores, para sus familias, ¿no? y por supuesto para la compañía. Estos se verán pues reflejados en la reducción de bajas por enfermedad, menores costos en los procesos de producción, reducción de costos de jubilaciones anticipadas, mejora en el bienestar pues de los colaboradores, la productividad, la reducción de los importes de pólizas de seguro de accidentes. O sea,
si nos damos cuenta, ¿no? El cuidar de nuestros colaboradores es un ganar y ganar. No es que lo cuido y para mí representa un gasto. No, no es así, ¿no? Si él está bien, ¿qué quiere decir? Que a mí no me va a generar más bien mayor gasto, porque no voy a tener que estar pagando pólizas, no voy a tener que bajar mi productividad y todo va a estar ok. Entonces yo lo cuido y él también cuida de su trabajo y del mío, lógicamente, ¿no? El liderazgo también es clave para combatir el incremento de los accidentes laborales en el Perú. Como ya lo había dicho, el liderazgo a todos los niveles es claramente importante. Entonces, es necesario adoptar medidas justamente para que estas mejoras, ¿no? Sean proporcionales también a nuestro compromiso. Mantener nuestro rol como líderes en lo que hacemos es nuestro trabajo diario, ¿no? Sea cual sea la jerarquía. Si bien es cierto, hay personas pues que son jefes, que son directivos, está bien, ¿no? Ellos tienen esos cargos, pero no por eso tienen que asumir mayor responsabilidad, porque muchas veces, y seamos también conscientes de esto, muchas veces como persona que ha estudiado, que ha trabajado de repente en estos sectores que demandan riesgo, hay mucho que ver en la responsabilidad compartida. Hay lugares donde ponen, ¿no? En la parte de afuera ponen, no entrar sin casco, y entran sin casco, ¿no? No entrar sin botas punta de acero, y entran sin botas punta de acero. O sea, tampoco pues necesitamos niñeros, ¿no? O sea, estamos a trabajar, somos personas adultas, somos personas responsables, y en la medida que encontremos ese equilibrio, pues claramente va a ser un ganar y ganar para ambas partes, ¿no? Las empresas deben pues de recordar permanentemente que sus colaboradores son humanos y no son máquinas, que si bien los accidentes pueden ocurrir, la prevención disminuye las probabilidades o las posibilidades pues de que suceda, ¿no? Además, esto no corresponde solo a un nivel, debe existir pues un compromiso global para poder mantener entornos laborales que sean cada vez más saludables, más seguros y con una clara disposición al cambio. Muchas veces se ha visto, por ejemplo, en el sector transportes, ¿no? Cómo no respetan las horas de sueño de los transportistas, ¿no? De los choferes, no se respeta, ¿no? Un chofer que hace ruta larga tiene que tener un espacio para descansar, ¿no? Pero, ¿qué pasa pues con estos, y pongo entre comillas, ¿no? Empresarios, simplemente por querer ganar otra carrera o por querer hacer más ruta, qué sé yo, eh, los obliga, ¿no? Prácticamente a manejar en condiciones en las que el cuerpo ya no les da. Y es que nosotros no somos máquinas. Tenemos que tener también ese espacio de descanso, ¿no? Porque es lo que sucede todo el tiempo, ¿no? O sea, los accidentes porque el chofer se queda dormido, accidentes porque exceden la velocidad, lógico, exceden la velocidad porque están que también les dicen que si no llegan a tal lugar, a tal hora para hacer otra carrera, entonces los despiden, o sea, trabajar así tampoco se puede, ¿no? Y a las finales le sale más caro, porque el chocar un bus, imagínense cuánto cuesta un bus, ¿no? La responsabilidad también económica frente a las muertes, ¿no? Entonces, es momento, ¿no? De ver mucho más allá el escenario, no a un corto plazo, no a lo que gano hoy, sino a lo que podría perder más bien si me salgo de los lineamientos y si evado la justicia y las leyes, ¿no? Bien. Casos prácticos, tenemos que, de cara a esta situación, pues, de la pandemia, ¿no? El Ministerio de Transportes viene, pues, capacitando a más de 4.000 bodegueros, por ejemplo, en temas de seguridad y salud. Sabemos que los bodegueros son personas que están altamente expuestas, porque tienen un nivel de atención, pues, con personas que muchas veces ni siquiera conocen, no saben, pues, si están contagiados, no son contagiados. Entonces, en la medida en que esto ha ocurrido, el gobierno también ha puesto manos a la obra, ¿no? Entonces, lo que se quiere es justamente erradicar el tema de los contagios en este rubro, ¿no? Entonces, se capacita a más de 4.000 bodegueros en tema de seguridad, salud en el trabajo, con el objetivo justamente de reforzar la cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? También
se está capacitando, ¿no?, a 36.000 trabajadores de mercados en temas, pues, de seguridad y salud, ¿no? Se informa, ¿no?, que en este 2021 buscan hacer este tipo de capacitaciones de modo tal, ¿no?, que incluso, y nuevamente, al igual que los bodegueros, estas personas que están en frecuente contacto con clientes no se vean, pues, afectadas, ¿no?, por los contagios. Tenemos que en el 2018, por ejemplo, ¿no?, este es del diario El Comercio, dice, peruanos sufrieron más de 8.000 accidentes de trabajo en el primer semestre, ¿no? Entonces, es momento de erradicar prácticas que conlleven, ¿no?, a la mortalidad, incluso ante accidentes que denoten, pues, incapacidad hasta temporal, ¿no? Entonces, es momento de erradicar ese tipo de prácticas porque tenemos que evaluar, ¿no?, qué vamos a ganar más a largo plazo que a corto plazo. A corto plazo, de repente, si soy un disque empresario, voy a ganar dinero más rápidamente, pero ante una consecuencia fatal, ese dinero no va a servir de absolutamente nada, ¿no? Bien, bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.